Tú vas a ser presidente de Venezuela, pero vas a estar preso primero. La señal la cargas en la cara, la cargas encima. Antes de los 60 años enfermarás gravemente y vas a morir. Esta fue la terrible profecía con que la bruja Cristina Marsman marcó la vida del cáncer de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Para ningún venezolano es un secreto que Hugo Chávez se había rodeado de brujos y de santeros cubanos para retener el poder y embrujar a los ciudadanos y votantes. Era una realidad extendida en Venezuela, al menos desde el punto de vista sociológico. En la oposición, desde las esferas del poder, sus excompañeros y exministros daban por hecho de que el presidente de Venezuela había iniciado una carrera espiritual para lograr sus propósitos políticos. Chávez se apasionó con la lectura de las cartas. También aprendió el uso de la ouija durante su estancia en la cárcel tras el fracasado golpe de Estado, y desde entonces se entregó a estas creencias. Usó amuletos, intentó hacerse masón, se relacionó con los chamanes indígenas en sus visitas a la montaña de Sorte y participó en rituales espiritistas en los que charlaba con el espíritu del libertador Simón Bolívar, o tenía apariciones de su bisabuelo revolucionario Maizanta. El líder bolivariano se inició en la santería bajo el signo de Changó, el demonio del trueno y del rayo, una especie de brujo de la religión yoruba, procedente del África Occidental. Según la tradición, Changó fue un rey guerrero, violento, brujo y viril, unas cualidades con las que Chávez se sintió atraído. El nativo de Sabaneta de Barinas, golpista de los tiempos modernos, no necesitó ocultarse en las montañas, ni de largos años de lucha social para armar su revolución. Utilizó las mismas instalaciones que lo educaron, lo formaron y levantaron para que defendiera su patria, para conspirar y formar su grupo Amponil. El loco Hugo, como le decían sus más allegados, inició una carrera espiritual con agentes al servicio del mal en la década de los 80. Eran tiempos de su indigencia política y económica. La carta que ven en sus pantallas, de puño y letra del maquiavélico del Llano, además, es una de las muchas con las que conseguía adeptos a su causa, a cambio de favores espirituales del mundo de las sombras y la hechicería. A comienzos de 1990, conoce a la bruja Cristina Marsman, la misma que pronosticó su ascenso al poder y su terrible muerte antes de los 60 años, hermana de su amante y cómplice en el mundo del ocultismo. El entonces líder de la insurrección militar se encargó de promover esos vaticinios con su círculo íntimo. Esta difusión de su blindaje bajo la protección del maligno le atrajo un buen número de conspiradores que lo acompañaron en la aventura golpista. Dados sus asombrosos aciertos que cada día le favorecían, en 1999, Chávez mandó por su pitonisa y la nombró la hechicera del reino, a título de broma, pero en la realidad le otorgó el cargo de ministra de Asuntos Paranormales, claro, secretamente, con una jugosa compensación salarial, con todos los beneficios de los que gozaba un ministro de verdad, un ministro de su gabinete. Cristina sabía que Hugo Chávez había crecido en un lugar muy supersticioso y siempre escuchó temas esotéricos, por lo que además de su asesoría en la política y asuntos de interés social, también empezó a organizarle visitas espirituales de limpieza profunda. Constantemente lo llevaba a los ríos de Venezuela para hacer rituales. Le leía las cartas y le aconsejaba sobre cómo actuar en determinados momentos con amigos y sobre todo con enemigos. Desde esos sitios se sentenciaba la suerte de muchos opositores. Cuando la bruja entraba en trance y repentinamente abría los ojos, era
para pronunciar la palabra muerte. No había forma de cambiar ese destino, práctica que hoy día mantiene a su sucesor Maduro, pero con otros jueces del mal. Con el correr de los años, el difunto presidente se hizo ambicioso y soberbio, y ya no se conformaba con la consejería de Cristina. Quería más y más poder. En su sed por conocer más del mundo de lo sobrenatural y del más allá, pidió a Fidel Castro que lo ayudara. Eso fue como preguntarle a un samuro que si quería carroña. De inmediato, el zorro viejo cubano vio grandes oportunidades con su colega mandatario. Hugo ya le había confesado a Fidel la gran admiración que sentía por él, le enviaba regalos costosísimos y le extendió un sinnúmero de convenios que favorecían a la isla del cacique guerrillero con petróleo, construcción de carreteras y hospitales, a cambio del servicio de médicos cubanos, cuya mala praxis es de dominio público en Venezuela. Al parecer, Fidel hizo pasar una gran cantidad de enfermeros de su país como médicos para cumplir la cuota de galeno solicitada por Chávez. Al igual que en tiempos de la colonia, Fidel le vendió espejitos a cambio de historias. En cierta ocasión, el dictador le confesó a Fernando Ocando, un ex edecán de Chávez: «Me saqué el loto acumulado con este hombre». Fidel le armó un vuelo de Cuba a Venezuela, donde iban la crema innata del satanismo y la hechicería cubana. Los santeros venezolanos, los sumos sacerdotes, comenzaron a quejarse de que los babalaos cubanos les estaban dejando sin trabajo. Pero prepárense, ahora viene lo peor. Chávez invoca al espíritu del libertador, especialmente el de Simón Bolívar, y en un ritual sin precedentes exhuma los restos del primer prócer de Venezuela. Por recomendación de un babalao cubano de alto rango, Chávez aborda un helicóptero y junto a un reducido grupo de confidentes cercanos, inicia un vuelo que lo llevaría por los 4 puntos cardinales de Venezuela, donde esparció las cenizas desenterradas, invocando en cada punto los nombres al servicio del mal: Leviatán, Belial, Astaroth y Asmodeo. Como si se tratase del misterio del faraón Tutankamón, la exhumación del cadáver de la leyenda suramericana se llevó consigo casi tantos hombres como los que osaron molestarle. No es un caso de historia ficción, aunque pueda parecerle a simple vista. La conocida como ya maldición de Simón Bolívar es muy parecida a la maldición de Tutankamón, solo que en lugar de faraónica, a la bolivariana. Todo empezó la madrugada del viernes 16 de julio de 2010 en Caracas, cuando una cohorte de 50 científicos se congregó en el Panteón de los Héroes Venezolanos, donde permanecía sepultado Bolívar desde octubre de 1876. Procedieron a la exhumación de los restos, o a lo que algunos calificaron más bien de sacrílega profanación, para distraer la atención sobre la grave crisis política y económica de Venezuela. Lo cierto es que la llamada maldición de Simón Bolívar pareció salir del interior de la tumba del libertador, como si fuera el mismísimo sarcófago de Tutankamón. Tan solo un mes después de que exhumasen su esqueleto, la supuesta maldición se cobró la primera víctima: el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Tascón, carcomido por un cáncer de colon que lo devoró en pocos días. Casi al mismo tiempo, falleció el general Alberto Müller Rojas, uno de los líderes del Partido Comunista de Venezuela. Días después, perdió la vida en un accidente automovilístico William Lara, su exministro de Comunicación y querido confidente. Todos presentes en el acto de exhumación. Las muertes no pararon.
Luego vino el turno de Lina Ron, una mujer de temperamento violento y principal activista del chavismo, quien murió misteriosamente a causa de una insuficiencia coronaria que le provocó un infarto fulminante. Seguidamente, Claude Osvaldo Rusián, presente también en el panteón de los héroes venezolanos, cayó muerto debido a un repentino infarto cerebral. Después, la muerte se vestiría de gala para llevarse al principal promotor de la exhumación de los restos de Bolívar, el propio Hugo Chávez Frías. Este menos que nadie se libraría de la maldición. El 31 de diciembre de 2012, la muerte blandió su guadaña sobre la humanidad del comandante para cegar su vida. Sus allegados y cómplices de múltiples delitos mantuvieron su deceso en secreto hasta el 5 de marzo de 2013, lo que convierte a Chávez en el único presidente de la historia que mandó durante más de 2 meses después de muerto. Sobre la muerte de Hugo Chávez se han conocido muchos rumores que apuntan, entre otros, hacia Diosdado Cabello, su copiloto en el viaje conspirativo y socio de muchos negocios turbios. Un ex general de vieja data también acusó a Diosdado en una entrevista televisiva, pero como suele ocurrir en un país donde todos los poderes están bajo el control del dinero, nadie investigó nada. Y aquellos que intentaron hurgar en el asunto, hoy están bajo tierra. El 17 de julio de 2015 fue el turno del historiador Jorge Mayer Hoffman, asesinado en Margarita, en el estado Nueva Esparta. La lista aún contiene otros nombres. ¿Acaso la muerte le dio un receso? También se sospecha de un pacto con influencias en lo oculto, cuya víctima sería Hoffman para finalizar con el maleficio. En esos días se conoció sobre la desaparición de niños. Coincidía con el rumor de sacrificios humanos. Se hablaba de una quinta en la población de Barlovento. Y pese a que los vecinos denunciaron a las autoridades ruidos de lamentos que al parecer eran gritos de dolor, nunca fue nadie a investigar y todo pasó sin novedad. David Placer es un destacado periodista venezolano. Él logró colarse al Palacio de Miraflores y así poder constatar de primera mano todo lo que ha escrito en su libro acerca de Hugo Chávez y toda su vida esotérica y supersticiosa. Tomé varias fotografías de objetos muy extraños, como por ejemplo la cabeza de un caimán y pétalos de rosas sobre la espada de Bolívar. Esto, naturalmente, alimentó más mi curiosidad, añadió el periodista. Hay una serie de imágenes espectrales que dan cuenta de que algo demoníaco reina en el Palacio de Miraflores. En su carrera y pacto satánico, Chávez adornó de figuras diabólicas oficinas ministeriales, sitios de interés público y monedas de circulación nacional. Una investigación revela la obsesión del desaparecido presidente de Venezuela por consultar videntes, hacer sesiones de ouija y hasta practicar rituales de santería cubana. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, dijo: en el Palacio Presidencial de Miraflores se hacen rituales de espiritismo. El periodista Placer también comentó: los militares hacían Chávez, la magia como prolongación de la política. Fruto de 3 años de investigación del periodista venezolano David Placer y que contiene evidencia documental, incluyendo la del exministro de Defensa Raúl Baduel, recientemente muerto en prisión por órdenes de Maduro. La extraña muerte del loco Hugo, como le decían sus amigos, llenó a la población de rumores que se trataba de la maldición de Bolívar. Algunos culpaban a Diosdado y Fidel, y la comunidad cristiana
afirma que la muerte fue el resultado de la maldición pronunciada por Chávez contra Israel. Nicolás Maduro ha continuado los rituales de santería que Chávez hacía en el propio Palacio de Miraflores. Cilia Flores, su esposa, es una devota practicante, mientras que Maduro divide su fe entre la santería, el espiritismo y su condición de discípulo del controversial gurú indio Satya Sai Baba. Así como Chávez, quien dejaba un asiento vacío y comida en cenas y reuniones para el espíritu del libertador, Maduro ha declarado que el espíritu de Chávez se le aparece con frecuencia. Él lo venera como a un dios, y en un congreso chavista anunció su propia versión del Padre Nuestro, que comienza con: Chávez nuestro que estás en el cielo, por Dios. Pero ¿qué pasó con los demás involucrados en la supuesta maldición? Quizá como si se tratase de un episodio de la franquicia de terror estadounidense Destino Final, si estás en esa macabra lista, no hay otra forma de cancelar el pago. Cuando juegas con la muerte.